Muelas de juicio, esas extrañas amigas que nunca se separan de nosotros. Hoy analizamos los problemas que pueden darnos estas invitadas inesperadas y cómo tratar las patologías que producen. Bienvenidos a La Salud es lo Primero. Hablamos hoy de odontología, de las famosas muelas de juicio, que a todos nos preocupan más o menos. Hablamos con Joaquín Fernández de la Maza. Bienvenido, Joaquín, a nuestro programa. ¿Qué tal? Encantado. Bueno, vamos a hablar, el nombre técnico es cordales incluidos, ¿no? Sí, bueno, el término, digamos, científico de las muelas del juicio son el término cordal, ¿no?, que es un término que se lo debemos a Hieronymus Cardus, ¿no?, que habló de dientes de la sabiduría y del conocimiento, haciendo alusión a la edad a la que estas muelas hacen su aparición en boca, que suele ser el comienzo de la edad adulta, entre los 18 y 25 años, que supuestamente en esa edad pues ya tenemos cierta cordura o cierto conocimiento, eso. Ahora hay que ponerlo un poquito en duda, quizás los niños tengan a veces más cordura que los adultos, pero bueno, en aquella época parecía que era el momento de la cordura. Y ese es el término cordal, y el término incluido pues, hace referencia a todo diente que una vez llegado su momento de erupción no hace su aparición en boca y permanece pues, cubierto por tejido óseo o tejido mucoso. Realmente esta definición que hemos dado de diente incluido es una definición un poquito genérica de andar por casa. Hay una terminología muy amplia para referirse a los dientes incluidos, a los molares incluidos, y es importante diferenciar tres conceptos clave. Por un lado, lo que es un diente impactado, ¿vale?, que es aquel diente que en un momento dado ve interrumpida su erupción porque se encuentra un obstáculo en el camino. Un obstáculo puede ser pues, otro diente, un quiste, un tumor, el propio hueso. Otro concepto es el de diente retenido, que es el diente que ve interrumpida su erupción pero sin que exista ningún obstáculo. Hablaríamos en este caso de retención primaria, y retención secundaria pues lo mismo, pero una vez que el diente ya ha hecho su aparición en boca, deja de erupcionar, no se sabe por qué, ¿vale? Y un tercer concepto, que sería el más genérico porque incluye el término de diente impactado y de retención ósea, es el término de diente incluido, que es aquel que permanece totalmente dentro del hueso, ¿de acuerdo? Entonces, en líneas generales decimos que un cordal incluido, pues, una muela del juicio que no ha terminado de hacer su erupción en boca en el momento que le corresponde. Es algo bastante común, ¿no?, este problema para mucha gente. Sí, bueno, incluido puede quedar cualquier diente, ¿no? Hablamos de las muelas del juicio porque, como vamos a ver, pues son las piezas dentales que con mucha mayor frecuencia se quedan incluidas. Pero cualquier diente, incluso un diente de leche, puede verse retenido, puede verse interrumpida su erupción. Las muelas del juicio se habla de un porcentaje de un 40%, según los distintos estudios, que puede quedar retenida, y esto se convierte en un problema de salud pública porque además genera mucha patología. No solo que la pieza quede retenida, hay piezas que quedan retenidas y no dan ninguna clínica, pero en el caso de los cordales, sobre todo los inferiores, suelen dar muchos problemas, mucha clínica. Es algo curioso. Hay muchas clasificaciones, como nos decía. Sí, ¿no? clasificaciones hay muchísimas. Las clasificaciones pues nos sirven a los profesionales para comunicarnos, también en el caso de los cordales para determinar la evolución de ese cordal. Se sabe que un cordal en determinada posición pues es más fácil que dé patología que en otra posición, y qué tipo de patología va a dar. Y también nos van a servir un poco para, en caso de necesitar intervenir quirúrgicamente a ese paciente, pues saber qué dificultad quirúrgica tiene esa intervención. Hay dos clasificaciones fundamentales, una es la de Pell-Gregory y otra la de Winter, que se basan en clasificar a los cordales según la disposición espacial que tienen los maxilares, y establece una serie de categorías. La clasificación de Winter se basa en la relación del cordal de la muela del juicio en relación con el eje longitudinal del segundo molar, y establece una serie de posiciones: horizontal, vertical, mesioangular, distoangular, invertido. Y la de Pell-Gregory tiene dos vertientes. Por un lado, establece la profundidad del cordal en relación también al segundo molar, y por otro lado, la distancia entre el segundo molar y la rama ascendente de la mandíbula, que es otra estructura anatómica que está próxima al lugar de erupción del cordal. ¿En qué perfil es el que suele dar problemas, en este caso con los cordales? ¿Hay un perfil determinado de personas, un rango de edad?
No sé. Bueno, normalmente, como hemos dicho que estas muelas tienden a erupcionar, pues eso, entre los 18 y 25 años suele ser ahí el momento en el que dan problemas, porque principalmente la causa de los problemas es la falta de espacio, aunque hay otros muchos factores que se pueden involucrar en este tipo de clínica, pero la falta de espacio es el principal problema. Entonces, cuando empiezan a erupcionar esas muelas y ven que no hay espacio suficiente, es cuando vienen esas complicaciones, y suele ser pues entre los 18 y 25 años. Y es verdad que en cualquier momento, por cualquier otro tipo de patología asociada, puede dar problemas, puede aparecer un quiste en una edad avanzada, puede aparecer una lesión tumoral, en cualquier momento puede dar problemas. Hemos hablado de que son frecuentes, sobre todo en estas edades, pero frecuentes en general, ¿no? Es un problema que vemos en nuestro entorno con mucha frecuencia. Pero ¿cómo de frecuentes son? ¿Hay un porcentaje establecido de población que pueda verse afectada por este problema? La verdad es que, como te digo, los estudios pues están en torno a eso, un 17 o un 40%. Estudios varían mucho en edades entre los 18 y los 25 años. Un porcentaje bastante elevado, No significa que todas esas personas den clínica o den sintomatología, porque hay veces que hay cordales incluidos que no dan ningún tipo de problemas, son inclusiones que están mudas y que no dan problemas, pero sí es verdad que la mayoría pueden dar algún tipo de clínica, sí. ¿Más en hombres que en mujeres o no tiene por qué tener? Bueno, normalmente no hay mucha diferencia, prácticamente no hay diferencia, y en cuanto a raza, la raza blanca sí un poquito más predisposición que la negra, pero no hay mucha diferencia. Venimos con ese defecto de fábrica, ¿no? los caucásicos, ¿no? Bueno, realmente es un tema también de evolución. Uno de los problemas del espacio es porque a lo largo de la evolución del hombre, pues las características anatómicas van cambiando, y pues entre ellos en la anatomía craneofacial también hay cambios. Antes teníamos una alimentación, pues cocinábamos los alimentos, necesitábamos mandíbulas más prominentes, y a partir de ahí ha habido cambios en los maxilares, se han ido acortando, ha ido desapareciendo ese espacio retromolar, y no hay espacio suficiente para la erupción del cordal. Muy bien. Si hablamos de la etiología, de las causas, ¿a qué se deben? Sí, pues como he dicho, para que un diente se quede incluido, pues influyen numerosas causas. Hay factores locales, digamos, y otros factores sistémicos, ¿vale? Entre los factores sistémicos, pues hay muchas enfermedades, patología tiroidea, sífilis, algunos déficits de vitaminas, enfermedades raras hereditarias como una disostosis craneal. Y luego están los factores locales, que influyen pues muchísimas cosas. Lo hemos hablado, la falta de espacio. ¿Por qué se produce la falta de espacio? Pues por muchas razones. Puede haber un defecto en el crecimiento de los maxilares más pequeños, dientes con un tamaño anómalo, dientes macrodónticos, problemas de si se pierde prematuramente una pieza de leche, se cierra también los espacios. En fin, patología quística, tumoral, todo eso puede provocar localmente que cualquier diente, no solo las muelas del juicio, vean dificultada su erupción. Y en el caso de las muelas del juicio, pues hay dos factores importantes, ¿no? Por un lado, esas condiciones embriológicas son las últimas muelas que se forman, la calcificación comienza a los 10 años, y una vez que erupcionan, pues ya está todo el material dentario en boca, entonces ya el sitio es limitado. Y por otra parte, las características anatómicas también que hemos visto cómo eso, a lo largo de la evolución del hombre, las características craneofaciales van cambiando, y además en esa zona que tiene que erupcionar, pues hay una serie de accidentes anatómicos que todavía complican un poquito más el tema. Tenemos el seno maxilar, que forma parte de los senos paranasales, son unas cavidades que están alrededor de las fosas nasales, cuya misión es lubricar las fosas nasales y mantenerlas limpias. Y es un espacio que está muy próximo pues, a la zona de erupción de los cordales superiores, y es un espacio que no se puede invadir, que invadirlo implica unas consecuencias negativas. Abajo en la mandíbula, pues muy cerca de las raíces de los cordales, pues también está el canal del nervio dentario inferior, que es una rama del nervio mandibular que inerva todos los dientes mandibulares, mentón y
y es una zona que tampoco se puede invadir. Además, por delante tenemos el segundo molar, por detrás en la mandíbula la rama ascendente, la zona pterigomaxilar en el maxilar superior, en fin, que los molares se tienen que formar en una encrucijada que es complicado, que tienen muy poca posibilidad de maniobra. Están en territorio de guerra, ¿no? Podríamos decir ahí. Hemos hablado de esas complicaciones que pueden surgir. Joaquín, ¿cuáles son las más frecuentes y cuáles son las menos frecuentes? Pero supongo que además serán más peligrosas, ¿no? Sí, bueno, aunque hay complicaciones frecuentes, las más frecuentes son las complicaciones infecciosas, que la mayoría de las veces pues, se queda en una pericoronaritis. Una pericoronaritis es una inflamación de los tejidos que están rodeando a la corona de un diente, en este caso de un cordal que está erupcionando. Se caracteriza por un dolor a veces espontáneo, irradiado a oído, aumenta el dolor con la masticación, se puede complicar, puede haber trismo, dificultad para abrir la boca, dificultad para tragar, supuración, edema, en fin. Normalmente es un proceso agudo que puede resolverse espontáneamente, pero sí es verdad que a veces se cronifica o se complica y la infección empieza a progresar. ¿Progresar cómo? Pues a progresar a planos anatómicos cercanos y se producen accesos de todo tipo, algunos graves, como por ejemplo una angina de Lewin, que puede requerir una hospitalización porque el paciente de la proinflamación se le eleva el suelo de la boca y la lengua y se asfixia. E incluso propagaciones de la infección pues, a planos más a distancia. La infección cordal puede afectar a la zona orbitaria y producir una uveitis, o incluso esa infección, esas bacterias pueden extenderse por el torrente sanguíneo y provocar una septicemia. No suele pasar, afortunadamente, hoy en día con el tratamiento antibiótico que tenemos, pues, hay veces que se complica. Eso en cuanto a las complicaciones infecciosas. Luego también son frecuentes pues, complicaciones de tipo quístico o tumoral, ¿no? A veces que cuando la infección se cronifica, pues aparece un granuloma, que es una masa de tejido en la zona del cordal, sobre todo en la zona distal. Ese granuloma también la infección puede progresar a la raíz, se produce un granuloma apical o un quiste apical. Quistes colaterales, que son quistes inflamatorios que se producen en la rama de la mandíbula, sobre todo cuando el cordal va a erupcionar. Quistes foliculares, el folículo es, digamos, una capa de tejido que envuelve y se encarga de nutrir la corona del diente cuando va erupcionando. A veces ese folículo pues, se engrosa y se produce un quiste, normalmente pasa desapercibido, pero sí es verdad que con el tiempo puede crecer mucho de tamaño, provocar dolor, tumefacción, desplazamiento de piezas dentales, y es una patología un poco chocante. Muchas veces cuando no se extirpan estos quistes bien, incluso se puede malignizar el proceso, ¿vale? Y aparecer pues, patología ya maligna. En cuanto a otro tipo de patología, pues también tenemos la patología mecánica, también muy frecuente. ¿Vale? La patología mecánica, pues típica muela del juicio que está erupcionando atrás, se inclina un poco hacia la mucosa yugular, hacia la lengua, empieza a rozarnos, nos mordemos y ahí se va formando una úlcera que molesta, que duele, eso también es muy común. Hay que tener cuidado también con estas lesiones, porque una úlcera crónica con el paso del tiempo también puede malignizar, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con esas lesiones. Lesiones del segundo molar, cuando el cordal está en mesioversión, puede provocar caries en el segundo molar. Esto que implica que muchas veces tenemos que perder la muela del juicio y el segundo molar, entonces ya el problema se va complicando, ¿vale? Muchas veces, si el paciente es joven y el cordal se puede aprovechar, pues se quita el segundo molar y dejamos que erupcione el cordal, pero en muchas ocasiones se pierden las dos piezas. Las dos piezas, ¿no? Desplazamiento dentario, bueno, aquí hay mucha controversia. Realmente las muelas del juicio no van a ser las responsables del apiñamiento de los dientes, que es una consulta muy frecuente de los pacientes. Sí, se escucha mucho. Muchísimo. De hecho, después de la patología infecciosa de la pericoronitis, el motivo de consulta principal creo que es ese. Los dientes, el apiñamiento de los incisivos inferiores se va a producir siempre, con muelas de juicio o sin muelas de juicio. Es verdad que la muela de juicio puede provocar desplazamiento de alguna pieza adyacente,
pero el desplazamiento, el apiñamiento influye en muchas causas. Entonces, no está justificado extraer la muela del juicio solo exclusivamente por el apiñamiento. Evitar eso, ¿no? Evidentemente, si hay otra patología ya se estudiará, pero solo por el apiñamiento no, porque ese apiñamiento se va a seguir produciendo. Otras complicaciones, pues complicaciones también en la articulación temporomandibular, ¿no? Esta articulación que tenemos aquí bilateral, que es la responsable de los movimientos de la mandíbula. Cuando está erupcionando una muela del juicio, pues nos cambia un poco la forma de morder. Normalmente es un proceso lento y la articulación se va adaptando, pero hay veces que no y puede producir patología. Patología nerviosa también tenemos, pues, normal que produzca dolor, ¿vale? Dolor o parestesia, alteraciones del dolor. Está relacionado y lo vemos claramente, pero otras veces se producen otro tipo de alteraciones sensitivas, como trastornos secretores o cosas más raras, como trastornos en la piel, alopecia, que, bueno, no relacionamos con una muela del juicio. Es raro, pero muchas veces se extrae ese cordal por otro tipo de patología y desaparece esa sintomatología. No es lo habitual, pero es raro. Caries, pues también, la caries puede afectar a la muela del juicio cuando está erupcionando, va a implicar que la extracción de esa muela pues, va a ser más compleja si hay que extraerla. Si se puede restaurar, pues se restaurará porque la muela puede funcionar. Otro tipo de problemas, pues una fractura de mandíbula, ya son cosas más graves, pero sí es verdad que al tener un cordal incluido en el ángulo de la mandíbula, se rompe un poco la solución de continuidad de la mandíbula y esa mandíbula está más débil y se estima que hasta hay entre 2 y 4% más posibilidades de que se fracture una mandíbula con un golpe si hay un cordal incluido. Ojo con los deportistas, ¿no? Boxeadores, que bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Es increíble que algo tan pequeño pueda causar tantos problemas. Pues sí, afortunadamente no pasan todos los días este tipo de complicaciones, y las complicaciones infecciosas un poco más, pero los demás son cosas que están ahí y hay que tener un poco presentes, ¿no? ¿Cuál sería el tratamiento, Joaquín? A ver, normalmente el tratamiento de un cordal que produce patología, y digo que produce patología, es la extracción. No siempre hay que extraer la muela del juicio, ¿vale? Es muy común que vengan los pacientes, no, me quiero quitar las muelas del juicio, ¿por qué? Pues porque no sirven para nada. Bueno, no sirven para nada. El dedo meñique del pie nos sirve para mucho y no nos lo vamos amputando. En realidad sí sirven. Hay gente que tiene sus muelas del juicio erupcionadas, mastica con ellas, son funcionales e incluso en un futuro les puede servir para muchas cosas. Personas mayores, desdentadas, que tienen sus muelas del juicio, que les sirven para retener una dentadura. Paciente que pierde, como hemos dicho antes, un segundo molar y esa muela del juicio puede erupcionar y ocupar ese espacio segundo molar. En fin, que el tratamiento de una muela del juicio que produce patología es la extracción, pero no siempre, ¿no? A veces hay que tener una actitud expectante, valorar con un tratamiento farmacológico y ver cómo va evolucionando. Distinto que ya tengamos un problema crónico, entonces pues lo indicado es la extracción. Antiguamente pues había otro tipo de técnicas que se utilizaban, como la cauterización, que consistía en meter una sustancia cáustica debajo del capuchón de la encía, pero eso hoy en día no tiene sentido con los antibióticos. También el trasplante, teníamos que perder a lo mejor un primer molar y había que quitar también la muela del juicio, se trasplantaba esa muela del juicio en el lecho del primer molar. Una técnica muy poco predecible, pero bueno, en aquella época no existían los implantes, hoy en día eso no tiene ningún sentido. Y algo que sí se hace a veces, bueno, pues cortar un poquito ese capuchón mucoso cuando la muela del juicio está erupcionando para facilitar la erupción. Ayudar, ¿no? Pero casos contados, ¿vale? Tiene que ser una pieza que esté prácticamente erupcionada en posición vertical, que el capuchón sea pequeño, una pequeña lengüetita, pero lo normal es o bien extraer la pieza o bien una actitud expectante y ver la evolución. ¿Podemos hacer nosotros algo para evitar todo ese tipo de problemas? Hombre, pues se pueden hacer cosas. Fundamentalmente, pues, una evaluación periódica por tu odontólogo, aunque no tenga sintomatología, ¿no? Muchas veces, bueno, pues se hace una radiografía panorámica y se ven cosas que si se cogen a tiempo, pues son más fáciles de solucionar. Otra cosa fundamental es la higiene. Si vemos que un cordal nos está erupcionando, es una zona que está en una zona posterior, que se inflama, que hay una encía cubriendo parcialmente el diente, eso es un nicho de bacterias. Si no nos cepillamos y no mantenemos ahí una higiene adecuada,
el riesgo de una pericoronaritis y de problemas infecciosos mayores pues está ahí. Entonces pues esa higiene y esas revisiones periódicas. Podemos decir, por tanto, que con esa intervención quirúrgica se acaba el problema en la mayoría de los casos, ¿no? Sí, evidentemente, muerto, ¿no? Muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Quitamos el problema, deja de haber sí, problema. es verdad, ¿no? Que como hemos dicho antes, pues bueno, a veces cuando esa patología del cordal se debe a algún proceso quístico, pues si ese quiste no se extirpa correctamente, puede recidivar, ¿vale? Y puede dar patología a posteriori, pero bueno, normalmente quitamos el problema con la extracción de la pieza. Para ir finalizando, Joaquín, ¿cuándo debe ir una persona con una patología de este tipo a su especialista, a su odontólogo? Porque supongo que muchos iremos por estética, como tú bien decías, por eso de que me está moviendo la dentadura, tal, pero a veces no hacemos caso, ¿no? Cuando tenemos una pequeña infección, no sé, ¿en qué momento debemos acudir? Hombre, yo creo que un poquito de sentido común. Si tenemos algún tipo de molestia, tomamos algún analgésico y vemos que se soluciona, pues no tiene mayor importancia. Que vemos que esa molestia se vuelve a repetir en el tiempo 2 o 3 veces, pues algo ya ahí no funciona, ¿no? O si ya vemos que no es una leve molestia, que aparecemos con un absceso, con una celulitis, con problemas importantes, entonces pues habrá que acudir para ver de qué se trata y cuál es la posible solución. Joaquín, si pasamos esa edad que mencionábamos al principio, ¿podemos respirar tranquilos, aunque sepamos que podemos tener problemas en el futuro? No podemos respirar tranquilos porque hay mucha casuística alrededor que nos puede provocar problemas. Ya hemos dicho, desde un quiste folicular que está creciendo durante mucho tiempo y no nos damos cuenta y de repente notamos aquí, oye, ¿esto qué es? Hacemos una radiografía y vemos un quiste enorme ocupando toda la mandíbula o gran parte de la mandíbula, desde un accidente de tráfico, como decimos, y tenemos un cordal incluido que nunca ha dado problema y eso nos provoca una fractura de la mandíbula. En fin, cordales que, bueno, paciente que ya es mayor, desdentado, se ve mucho, llevan una dentadura postiza, esa propia dentadura va a ejercer una presión sobre el hueso, sobre la mucosa, se va produciendo una reabsorción del hueso y empieza a erupcionar esa muela del juicio, paciente a lo mejor con 80, 85 años, oye, tengo aquí tal. Pues mira, pues le está saliendo la muela del juicio por esa atrofia de la mandíbula que va pasando con la edad y el efecto propioceptivo de esa prótesis que va presionando. Respirar tranquilo nunca, ¿no? O sea, lo tenemos ahí siempre amenazando, ¿no? En este caso, ¿no? Los cordales. Bueno, Joaquín, muchísimas gracias por acudir a nuestra llamada, por informarnos de este problema tan común, ¿no? Que todos por lo menos tenemos a alguien en nuestro entorno que ha sufrido alguna de estas patologías. Muchísimas gracias. Nada, gracias a ustedes.